y ahí ya los demás pues se irán incorporando. Bueno, hoy vamos a ver la clase número 2. Vamos a ver un poco lo que es la educación vial. Como les decía, hoy vamos a ver un poco lo que son las señales de tránsito, digamos, cuáles son los tipos de señales de tránsito, los tipos de demarcaciones, de señalizaciones por características. Pero está de más decirles nuevamente que ustedes igual tienen que estudiar en sus casas aparte las señales de tránsito, memorizarlas, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco qué es educación vial, y educación vial no es más que los valores que nosotros adquirimos acerca de la utilización de las vías públicas. Por ejemplo, acá en Chile se empezó a implementar la educación vial desde el año 2007 en las escuelas, desde edades muy tempranas como desde el jardín infantil o el kinder, ¿ya? Obviamente nosotros cuando estábamos pequeños en las escuelas se nos impartía cierta, digamos, educación vial acerca de la utilización de las vías públicas, por ejemplo, los colores de los semáforos, por donde nosotros debíamos avanzar cuando íbamos a cruzar de un extremo de la vía al otro. ¿Ya? Déjenme que alguien va a ingresar ya. Entonces, eso es lo que es la educación vial. Aparte también de enseñarnos que teníamos que respetar, por ejemplo, el lugar que le corresponden a las demás personas. Si nosotros somos peatones, entonces nosotros tenemos que circular por las aceras. Si vamos en una vía y somos ciclistas, tenemos que circular por los ciclovías. Eso yo creo que nos queda claro a todos. Que si nosotros somos o vamos en un vehículo motorizado, nosotros no podemos utilizar las aceras, por ejemplo, para estacionar nuestro vehículo, para circular en ellas, por ejemplo, con motocicleta o muchas veces hasta con un vehículo, que no podemos, por ejemplo, si nosotros somos ciclistas, que no debemos tampoco utilizar las aceras. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, en el caso de los menores de 14 años y los adultos mayores que pueden utilizar las aceras para poder transitar con bicicleta, ¿ya? Pero el resto de las personas tienen que transitar por la calzada y siempre por la pista derecha o lo más a la derecha que pueda en la pista, ¿ya? Entonces, eso pues obviamente a nosotros siempre nos lo enseñan, no solamente en las escuelas, también nos lo enseñan en casa. Nosotros desde muy chico nos enseñan que debemos respetar los colores del semáforo. Por ejemplo, desde que estamos muy pequeños siempre nos enseñan que debemos avanzar. Si nosotros le estamos enseñando, por ejemplo, a un niño en nuestra casa, lo ideal es que si los vamos a enseñar, por ejemplo, que deben avanzar en verde y que se deben detener en rojo, nosotros también siempre debemos hacerlo, no en algunas oportunidades, porque no vengan carros a avanzar por el paso peatonal aún cuando tenemos el semáforo en rojo, porque eso tiende obviamente a confundirlos. Y eso es lo que pasa con nosotros, que a veces también, cuando nosotros éramos chicos, tal vez hacían eso nuestros padres o las personas que nos enseñaban, y hoy en día pues muchas veces nosotros tomamos la decisión de avanzar aún cuando el semáforo está en rojo. Sabemos que eso no lo debemos hacer, ni cuando vamos a avanzar por un paso peatonal, ni cuando vamos a avanzar con un vehículo. De ninguna de las dos formas. Debemos respetar siempre las señalizaciones, y si vamos en un vehículo, siempre respetar la línea de detención, respetar el paso peatonal, respetar los lugares de las ciclovías, las aceras, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la educación vial. Que nosotros podamos tener esos valores o podamos aprender esos valores y aplicarlos cuando estemos en las vías públicas, ¿ya? Y la convivencia vial, bueno, es la aplicación de todos esos valores cuando nosotros estamos utilizando las vías públicas. ¿Para qué? Para evitar al máximo los accidentes de tránsito, que eso es al final lo que quiere la CONACET, el Ministerio de Tránsito y las municipalidades, ya que nosotros podamos entender que nosotros tenemos que respetar cada una de las señalizaciones que hay en las vías, porque si no, por esos mismos errores que nosotros cometemos, que a veces pensamos que son mínimos, que son muy pequeños, pero que eso marca la diferencia y que muchas veces conlleva a los accidentes de tránsito. El no señalizar cuando vamos a virar, cuando vamos a adelantar o cuando vamos a sobrepasar, el no respetar un paso peatonal, no darle la preferencia a la persona que quiera avanzar por el paso peatonal, el no respetar una línea de detención. Todo eso obviamente puede conllevar
a accidentes de tránsito. ¿Ya? A nosotros impactar a una persona que quiera avanzar por un paso peatonal, porque siempre las personas que vamos caminando en la vía vamos a pensar que la otra persona que viene en el vehículo va a respetar el paso peatonal. No siempre pasa, porque todos lo sabemos, pero debería de ser así. ¿Ya? Entonces, de eso se trata la convivencia vial. Por eso, obviamente, en este curso la idea es fortalecer esos valores, digamos, y crear un poco más de conciencia. Eso también es parte del curso, no solamente que ustedes aprendan para el examen, sino crear un poco de conciencia, ya que ustedes van a empezar a conducir recién, ¿ya? Y van prácticamente a empezar de cero. Entonces, para que tomen conciencia el día de mañana, cuando ustedes tengan su licencia, pues hagan las cosas como se deben hacer, no ser más del montón y llegar a hacer o a llegar a cometer errores que a veces son muy pequeños, pero que nos pueden llevar a hacer cosas que vamos a lamentar después. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. La convivencia vial, digamos, se encarga más que todo, aparte de nosotros, también la CONACET, el Ministerio de Tránsito y las municipalidades. Ellos son los encargados de hacer todas las señalizaciones, de hacer las demarcaciones, de situar, por ejemplo, los semáforos, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes hoy pueden disfrutar en las vías públicas, toda esa infraestructura, es gracias a ellos, lógicamente. Ellos son los encargados de hacer todo eso. Hay estadísticas y es muy importante que ustedes se aprendan esta cifra. Aparte de estar en el libro de nuevo conductor, si alguien lo tiene, lo puede resaltar, ¿ya? Pero se las tienen que aprender, porque en el examen les puede salir, lógicamente, todo les puede salir en el examen, pero lo que son cifras, obviamente, no lo podemos muchas veces como analizar mucho y llevarlo, digamos, sobreentendido en nuestra memoria, sino las cifras sí las tenemos que memorizar, ¿ya? Entonces hay estadísticas de los accidentes de tránsito, lógicamente a nivel nacional, y anualmente hay aproximadamente 86.000 accidentes de tránsito, de los cuales 1.600 personas fallecen y 550 terminan siendo atropelladas. Eso se traduce que diariamente acá en Chile, de 5 personas al día. La Organización Mundial de la Salud estima que una de las primeras causas de las personas, no solo en Chile, sino a nivel mundial, es precisamente por los accidentes de tránsito. Digamos que hoy en día hay más poder adquisitivo que hace años. Tal vez hoy en día tener un vehículo es un poco más accesible, ya es algo que pues muchos se pueden dar el lujo, ¿no? Y pues la mayoría pueden tener un vehículo. ¿Ya? Entonces, obviamente va a crecer el número de accidentes de tránsito porque hay muchos más vehículos en la vía. Y si nosotros no tenemos conciencia a la hora de conducir, si cometemos errores pequeños o también errores grandes, ya lógicamente eso nos va a llevar a accidentes de tránsito. Entonces, por eso apelaba a que ustedes tengan conciencia, a que ustedes el día de mañana pues hagan las cosas diferentes, ¿ya? A que piensen, a que quieran hacer las cosas diferentes. En el medio ustedes pueden ver que hay una imagen que dice cuidado niños en la vía. Es importante resaltarles que cuando ustedes estén, por ejemplo, conduciendo por un pasaje, por una vía donde hayan vehículos estacionados al borde de la calzada, siempre es importante ir a una baja velocidad. ¿Por qué? Porque en los pasajes o en los lugares donde hay vehículos estacionados al borde de la calzada, siempre existe el peligro de que pueda salir algún niño de su vivienda, por ejemplo, de que una persona pueda descender del vehículo o pueda bajar del vehículo, o que aparezcan vehículos entre los vehículos saliendo de algún estacionamiento y no lo podamos ver, no nos podamos percatar. Y muchas veces las personas, para poder ver, si nosotros nos ponemos, digamos, en el lugar de todos, cuando nosotros vamos a salir de un estacionamiento y vamos en un vehículo, ciertamente si hay vehículos estacionados que nos impiden la visibilidad, siempre vamos a tener que sobresalir un poco con el vehículo para observar si vienen otros vehículos o no en la vía. Y obviamente es un peligro, se debe hacer así porque no hay otra forma que podamos salir, pero entonces el que viene transitando en la vía siempre tiene que ir a baja velocidad por si algún vehículo sale de su estacionamiento y tiene que sobresalir vehículos que están estacionados, pueda tener la precaución de ir a baja velocidad por si tiene que frenarse.
de forma sorpresiva o por si tiene que desviar un poco la dirección para no impactarse con ese vehículo que está sobresaliendo. Entonces, eso es importante. Y bueno, cuando vamos en los pasajes, lo más importante, porque sabemos que no tienen conciencia del peligro, son los niños. Nosotros sabemos, y sobre todo en este tiempo, que bueno, en el invierno nosotros no podemos ver tantos niños digamos, en la calle, en los pasajes, pero ahora sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de nosotros trasladarnos por los pasajes. No solamente los niños, también los mayores, las personas normales, los jóvenes y también los animales. También hay, digamos, perros que pueden estar en la vía, que muchas veces no se percatan tampoco, no escuchan el vehículo, y pues obviamente hay que respetar la vida de todos los seres vivos, ¿cierto? Tanto de las personas también como de los animales. Entonces yo los invito a que el día de mañana pues ustedes tomen conciencia también en ese sentido. Hay señales que nos dan los carabineros, ¿ya? Digamos que de acuerdo a cómo estén situados, nos van a dar como una orden o vamos a tener que hacer algo, por ejemplo. En el caso de nosotros ver en la calzada a un carabinero de frente o de espalda, como lo ven en la imagen, eso me indica que me tengo que detener. Eso indica detención, ¿ya? Si yo, por ejemplo, vengo en la vía y yo veo al carabinero en el fondo, en la calzada, parado de esa forma, yo me tengo que detener. Si, por ejemplo, en la vía en la que yo voy, en el sentido en el que yo voy, hay 3, 4 carriles y el carabinero está en el carril del otro extremo y yo vengo del lado derecho, digamos por el carril del lado derecho y él está hasta el otro extremo izquierdo, no quiere decir que porque él no me esté viendo yo no tengo que detenerme. Si él está en el sentido, en la vía en el que yo voy, pues simplemente yo me tengo que detener, aunque él esté hasta el otro extremo y no me esté viendo. Porque a veces pasa que las personas pues tampoco respetan eso. Si yo veo a un carabinero con el brazo en alto, eso me indica que, por ejemplo, es una advertencia. Si, por ejemplo, yo estoy ahí detenida frente a él, yo veo que levanta el brazo, entonces yo me preparo para avanzar. Porque ya me va a dar paso, se va a poner de costado y me va a indicar que puedo avanzar. Una vez que él se ponga de costado, yo puedo avanzar. Si yo vengo lejos y lo veo con el brazo en alto, pues entonces yo tengo que disminuir la velocidad porque probablemente me tenga que quedar cuando llegue hasta donde él está. Ahora, si una carabinera o carabinero está puesto de costado, indica que yo puedo avanzar. No siempre que haya un carabinero en la vía quiere decir que me tengo que detener, pero si está así, indica que puedo avanzar, que no es necesario que me detenga. ¿Ya? Yo creo que todos no sabemos las luces de los semáforos, pero es obligación mía recordárselas. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un semáforo con una luz verde, nosotros podemos avanzar, pero hay una limitante y es muy importante que la tomen en cuenta. Aun cuando el semáforo tenga luz verde, si yo tengo una fila del otro lado de la intersección que me impide a mí quedar del otro lado completamente, yo no puedo avanzar. Es decir, si yo no tengo 10 metros expeditos delante de mí, yo no puedo avanzar, porque yo no puedo quedarme en medio de la intersección. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo me quedo detrás de la línea de detención, jamás sobre, digamos, el paso peatonal. Muchos por avanzar siguen avanzando y una vez que han pasado ya prácticamente van a empezar a cruzar la intersección o la esquina hasta el otro lado, se dan cuenta que no va a entrar su auto y quedan sobre el paso peatonal. Siempre tenemos que percatarnos, siempre hay posibilidades de ver un poco más hacia adelante entre los autos y si vemos que hay mucha fila de vehículos, nosotros tenemos que avanzar con precaución. Siempre quedarnos detrás de la línea de detención en esos casos para dejar que si nuestro semáforo cambia de luz, entonces yo no quede sobre el paso peatonal, porque ¿cómo van a pasar las personas entonces? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Ahora, cuando yo enfrento una luz amarilla, eso va a depender de cada persona, de las habilidades que tenga cada persona. En el caso de ustedes, yo les recomiendo que si ustedes todavía no tienen tanta habilidad como para pasar un semáforo en amarillo, pues simplemente cuando ustedes lo vean, si está lejos de la intersección,
lo que tienen que hacer es disminuir la velocidad y detenerse hasta llegar hasta cuando lleguen a la línea de detención y esperar a que el semáforo pues dé nuevamente la luz verde. A ustedes al inicio les va a pasar mucho que cuando el semáforo se pone en amarillo, su mente, su cabeza va a empezar a reaccionar y a pensar, lógicamente, en si pueden pasar, si tienen el tiempo, si tienen la habilidad, si estoy muy lejos, estoy muy cerca, no sé, aún no saben medir las distancias de acuerdo a las capacidades que ustedes tienen. Por eso les digo, si están lejos de la intersección, lo mejor es disminuir la velocidad y detenerse antes. Hay personas que, bueno, tienen más tiempo conduciendo y tienen un poco más de habilidad en ese sentido y simplemente tienen la capacidad de pasar. Eso no quiere decir ni que sean más inteligentes, ni que sean más poderosos, ni nada por el estilo. Simplemente es cuestiones de habilidad, ¿ya? Que se van adquiriendo con el tiempo. Ustedes también lo van a poder hacer más adelante. Y cuando nosotros enfrentamos la luz roja, pues obviamente eso quiere decir que nos tenemos que detener. Bajo ningún concepto nosotros podemos pasarnos a una luz roja del semáforo. De las únicas que nos podemos arriesgar es precisamente por una luz roja del semáforo, ¿ya? Podemos arriesgar entre 1 y 3 UTM. Cuando nosotros nos encontramos con un semáforo con luz amarilla intermitente, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que disminuir la velocidad, porque probablemente me tenga que detener, al llegar ahí a donde está ese semáforo. Porque muchas veces estos semáforos van acompañados con demarcaciones, por ejemplo, como pasos peatonales, muchas veces van acompañados de estos semáforos también, están para reforzar los semáforos y las demarcaciones. Muchas veces están situados, por ejemplo, en lugares donde se aproxima una pendiente muy pronunciada o donde también se aproxima una curva muy pronunciada. ¿Para qué están ahí? Para advertirnos a nosotros cuando los vemos desde lejos, porque obviamente un semáforo con luz amarilla intermitente usted lo va a ver desde lejos, ¿ya? En cambio, una demarcación o muchas veces las señalizaciones que nosotros nos podemos encontrar al borde de la calzada, nosotros hay veces que no se les presta tanta atención o no se ven o vamos a alta velocidad y no logramos verla. Entonces, pues por eso sitúan este tipo de semáforos. Y en el caso de, digamos, de los pasos peatonales, es porque muchas veces, digamos, en tiempos de invierno, como es muy oscuro, muchas veces no se logra ver las demarcaciones desde lejos. Entonces, por eso sitúan este tipo de semáforos. ¿Pero qué quiere decir en sí? Que yo nada más cuando lo vea tengo que disminuir la velocidad, sí o sí, porque no sé con qué me voy a encontrar. Yo sé que ese semáforo está ahí, que me está diciendo nada más que tengo que disminuir la velocidad. No sé si me acerco a un paso peatonal, no sé si más adelante hay una curva pronunciada o una pendiente. Y si está acompañado de estos semáforos, pues solamente es para reforzar esos semáforos, para advertirle a usted que tiene que acercarse, mejor dicho, a esa intersección o a donde están los semáforos con precaución. Por si cambian de luz, pues usted vaya a una velocidad que pueda, en dado caso que le aparezca la luz roja, pues disminuir la velocidad y detenerse. Sucede mucho, de hecho, yo no sé si ustedes los han visto, que por ejemplo para ir a San Clemente están los semáforos que están acá arriba y también están acompañados al borde o en la solera, están acompañados con un semáforo de luz intermitente amarilla, porque lógico, ahí han sucedido tantos accidentes que muchas veces no respetan los semáforos, las demarcaciones, está todo muy bien demarcado, pero aún así pues siguen sucediendo accidentes. Entonces ya me imagino que es para de cierta forma llamarles la atención con otro semáforo más. A veces, digamos de cierta forma, lo que es las municipalidades tratan en la medida de sus posibilidades, pues situar, digamos, la mayor cantidad de señalizaciones para evitar precisamente los accidentes de tránsito, pero cuando las personas deciden no tener conciencia y no respetar, pues no hay señalización que pueda contra eso. ¿Ya? Entonces por eso hay que ser diferente, hay que tener conciencia. Y ahora cuando nosotros nos enfrentamos con un semáforo con luz roja intermitente, eso quiere decir que yo me tengo que acercar a la intersección con precaución, que tengo que disminuir la velocidad y me tengo que detener. En dado caso de que venga un vehículo por el lado derecho, por el lado izquierdo, yo tengo que ceder el paso. Si soy yo quien enfrenta ese semáforo, quiere decir que yo carezco de preferencia y que tengo que, obviamente, darle preferencia a los otros vehículos que
se acerquen por la derecha o por la izquierda, ¿ya? Pero eso es lo que quiere decir ese semáforo. Es decir, si lo vemos desde lejos, como va a ser así seguramente, nosotros lo único que tenemos que hacer es disminuir la velocidad, llegar con precaución, detenernos, observar, y si no vienen vehículos, podemos avanzar. Si vienen vehículos, pues esperamos que ellos avancen y ahí nosotros después podremos avanzar. Ahora, cuando nosotros vemos un semáforo con una flecha verde hacia la izquierda o hacia la derecha, nos autoriza a hacer virajes en ese lugar, de acuerdo a donde esté, digamos, indicando la flecha. Y si vemos un semáforo con una flecha, digamos, con luz roja hacia la derecha o hacia la izquierda, pues quiere decir que obviamente nosotros en ese lugar no podemos efectuar virajes bajo ningún concepto. También tenemos otros semáforos, como en el caso de las ciclovías, podemos ver este tipo de semáforos que le indica a los ciclistas cuándo pueden avanzar o cuándo deben detenerse. Tenemos los semáforos peatonales, que están situados en los lugares donde el flujo vehicular es mayor que el flujo de peatones, pero que para un peatón cruzar de un extremo de la vía en ese lugar en específico sería muy arriesgado. Podría uno decir, ¿y por qué no ponen un paso peatonal? Porque los pasos peatonales no son tan respetados muchas veces como los semáforos. Entonces, para eso sitúan el semáforo, porque como hay tanto flujo vehicular, seguramente nunca la van a dejar pasar a esa persona. ¿Ya? Entonces, se activa, obviamente todos sabemos que se activa con un botón que tiene. Simplemente cuando nos dé la luz verde, nosotros podemos avanzar. En el caso de los semáforos ferroviarios, digamos en las vías que están a nivel con las líneas del tren, nosotros nos vamos a poder encontrar con estos semáforos ferroviarios que tienen dos luces rojas en la parte de arriba y una luz blanca, en la parte de abajo. Las dos luces rojas nos indican obviamente que nosotros no podemos avanzar porque se acerca un tren. Y la luz blanca indica que yo puedo avanzar. Pero siempre nosotros antes de avanzar deberíamos siempre de percatarnos que realmente no venga ningún tren, ¿ya? Para poder avanzar. También tenemos semáforos del transporte público que están situados en parte de la infraestructura que se dedica única y exclusivamente para el transporte público. Obviamente ellos también tienen un semáforo exclusivo para ellos donde les indican cuándo pueden avanzar o cuándo se deben detener. Ahora tenemos las otras señales de tránsito. Ya son 4 tipos. Es importante que ustedes se los aprendan tanto por características, por colores, aparte de aprenderse los nombres y también su figura, ¿ya? Tienen que aprendérselas bien, porque si se las preguntan en el examen, pues ustedes tienen que reconocerlas. No solamente se las pueden preguntar, les pueden poner la imagen y decirles qué significa esa imagen o esa señal de tránsito o de cuál tipo es, ¿ya? Sino que también se las pueden nombrar y decirles, digamos, a qué tipo de señal pertenece, ¿ya? Por ejemplo, estas son las reglamentarias, señales reglamentarias. Generalmente nos las vamos a encontrar con una orla roja, su fondo en blanco y el símbolo es de color negro. Así es, ¿ya? Hay sus excepciones como en el caso del ceda al paso y el pare, ¿ya? Estas señales de tránsito nos indican una obligación, una autorización, ¿ya? O una prohibición. Hay algo muy importante que yo les quiero resaltar en el caso del pare y el ceda al paso. En el caso del pare, ya, nosotros aparte de que, bueno, recordarles que el pare lo podemos ver en las vías tal cual como lo están viendo ustedes en la imagen, pero también se pueden encontrar solamente el octágono rojo y aún así ustedes tienen que saber que eso es un pare, ¿ya? Lo mismo pasa con el ceda al paso. Pueden encontrárselo como lo están viendo acá en la imagen o simplemente el triángulo invertido de color rojo. Y también tienen que saber que eso es un ceda al paso, tienen que asumirlo porque es así. Ya, en el caso del pare, quiero que entiendan algo que es bien importante. Eso igual se lo va a resaltar el profesor de las clases prácticas, pero es importante que ustedes desde las clases, qué es lo que ustedes deben hacer ante el pare y ante el ceda al paso. Ya, por ejemplo, en el caso del pare, cuando nosotros vamos en la vía, el profesor, tanto el profesor de las clases prácticas, va a tratar que ustedes lo mecanicen así, como la persona que los va a evaluar en tránsito va a solicitar que ustedes hagan las cosas así, como se las va a enseñar el profesor. Es importantísimo que ustedes las mecanicen así y que hagan tal cual como les dice el profesor de las clases prácticas.
Por ejemplo, en el caso del pare, nosotros en cada una de las vías, cuando nosotros vamos conduciendo, si vamos, por ejemplo, como con el profesor, como con la persona que nos va a evaluar allá en tránsito, siempre nos va a solicitar que vayamos en tercera. Cada una de las cuadras que nosotros ingresemos tenemos que siempre ir en tercera. Tenemos que tener la habilidad de poner las 3 primeras velocidades. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, para que más o menos me entiendan. Nosotros salimos de tránsito, ¿cierto? Y la persona que nos va a hablar, como enfrente ya prácticamente en tránsito, ahí en la esquina, nosotros nos vamos a encontrar con un semáforo. Ahí siempre les va a pedir que viren a la derecha. ¿Ya? Está el semáforo, viran a la derecha y bajan por la 2 norte. ¿Ya? Y después de ahí les va a decir que agarren el sentido hacia la Alameda. Él les va a decir, una vez que ustedes salen de tránsito, pasan ese semáforo, les va a decir que en cada una de las cuadras ustedes van a tener que poner tercera sí o sí, porque ustedes están en una evaluación y que tienen que hacerlo así. Para que más o menos se entienda. Entonces, en cada una de las cuadras, después que ustedes pasan un semáforo, cuando nosotros arrancamos en un semáforo, arrancamos en primera. Una vez que pasamos el semáforo, ustedes tienen que tener la habilidad de poner segunda y poner tercera. Cuando se encuentren en la siguiente esquina con otro semáforo o alguna otra señalización, ustedes tienen que tener la habilidad de bajar o de disminuir la velocidad, de acuerdo a lo que se encuentren, por supuesto. En este caso, nosotros vamos, por ejemplo, en las calles nortes, después de la Alameda, que es donde ustedes van a tener la evaluación seguramente con la persona de tránsito, ya ustedes se van a encontrar mucho con estas señalizaciones, con el te da el paso. Entonces, cuando ustedes van en tercera, ¿cierto? Porque van en la vía, tienen que ir en tercera en esa cuadra. Ustedes al final de la esquina se van a percatar de que hay una señalización siempre. En el caso de que no tengan la preferencia, porque hay calles en las que ustedes van a tener la preferencia. Se van a encontrar con un pare o con un ceda al paso. En el caso de que se encuentren con un pare, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ustedes, si se encuentran con un pare, por ejemplo, van en tercera, ustedes, si el pare está en la esquina, situado completamente en la esquina, cuando nosotros nos encontramos con un pare, jamás podemos llegar completamente a la esquina. Nunca, nunca podemos hacer el pare en la esquina. Nuestro vehículo nunca puede llegar a la esquina. Eso les quede grabado. Ustedes se enfrentan a un pare, ustedes tienen que dejar mínimo 1 o 2 metros de distancia hacia atrás antes de llegar a la esquina y ahí detener su vehículo. Aun cuando la señalización esté situada completamente en la esquina, porque muchas veces está situada en la esquina en un fierro, o muchas veces ya la misma señalización está antes de la esquina, respetando ese metro o esos 2 metros de distancia de la esquina. ¿Ya? Cuando está antes de la esquina, ¿qué tienen que hacer ustedes? Quedarse detrás de la señalización, es decir, quedarse detrás del pare, es decir, diagonales, de modo que del lugar donde ustedes detuvieron el vehículo vean la señalización diagonal, ¿cierto? La puedan observar. Nunca ustedes se pueden detener al nivel de la señalización, es decir, que la señalización quede al lado del vehículo, al nivel, o sobrepasar el nivel de la señalización. Eso nunca lo pueden hacer. Eso para ellos es irrespetar un signo pare, y ya el hecho de irrespetar un signo pare, ya eso da para que ustedes pierdan completamente la prueba. Pueden haber hecho todo más bien, pero si hicieron eso, lastimosamente ustedes no van a pasar la prueba. Entonces es muy importante que lo hagan así. El profesor se los va a resaltar y va a intentar que ustedes lo mecanicen, que va a ser así porque lo van a mecanizar, lo van a aprender así. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ante el pare. Entonces, ¿qué es lo que hace? Digamos, en forma general, ante el pare vamos en tercera, nos detenemos antes de la señalización. Si está en la esquina, dejo 1 metro, 2 metros de distancia, me detengo. ¿Para qué? Para dejar un espacio delante del vehículo, entre la esquina y el vehículo, de modo que si hay un peatón que quiera avanzar de un extremo de la vía al otro, lo pueda hacer de forma segura. Es para eso. Una vez que yo efectúo la detención del vehículo total, porque el vehículo se tiene que detener completamente, yo vuelvo a primera. Como yo vengo en tercera, ustedes lo pueden hacer así. Vienen en tercera, frenan, pisan embrague, por supuesto, porque vienen en tercera y van a disminuir completamente la velocidad del vehículo, es decir, lo van a detener. Al pisar embrague les habilita la caja, ustedes vuelven a primera, ponen primera, y una vez que si una persona quiere avanzar, lo haya hecho, ustedes ya ahí pueden
nuevamente empezar el recorrido hasta la esquina. ¿Ya? Si no hay nadie que quiera avanzar, igual ustedes hacen el pare así, igual lo hacen, esté una persona para avanzar o no. Si no hay nadie que quiera avanzar, pues ahí ustedes hacen el pare, vuelven a primera y empiezan a avanzar lentamente hasta llegar a la esquina. Si hay vehículos estacionados que le impiden la visibilidad, avanzan un poco más de la esquina hasta sobrepasar el límite de los vehículos y poder observar si vienen vehículos o no del lado derecho o del izquierdo, como corresponda, generalmente del lado izquierdo, ¿ya? Y si no vienen vehículos, ustedes avanzan. Y vuelven otra vez, como van en primera porque están arrancando, vuelven a segunda, tercera y en el siguiente, seguramente en la siguiente esquina se van a encontrar con un ceda al paso, porque generalmente es un pare, un ceda al paso, un pare, un ceda al paso. A veces están los ceda al paso seguidos, pero generalmente es un pare, un ceda al paso, un pare, un ceda al paso. En la siguiente esquina, como ustedes van en tercera, ya se van a encontrar con un ceda al paso, ¿ya? Si se encuentran con un ceda al paso, ¿qué tienen que hacer ustedes? A 30 metros de distancia, 20 metros de distancia, de la esquina de donde está esa señalización del ceda al paso, ustedes disminuyen la velocidad a segunda, ¿ya? Y tienen que tener la habilidad, porque bueno, el profesor obviamente los va a enseñar en esa parte, de llegar a la esquina a una velocidad reducida porque van en segunda y si van en segunda tienen que ir como unos 20, 25 kilómetros por hora, cuando mucho, porque eso es lo que permite para esa velocidad. Observan rápidamente si vienen vehículos o no. Si no vienen, ustedes avanzan completamente, pero no se detienen. Llegan sin detenerse, observan rápidamente y si no vienen vehículos, avanzan. Si vienen vehículos, porque en el caso del ceda al paso, ustedes pueden llegar completamente a la esquina. Si vienen vehículos, ¿qué van a hacer ustedes? Presionar el embrague y el freno y detener completamente la marcha del vehículo. ¿Por qué? Porque si vienen vehículos, usted carece de prioridad o de preferencia. Tiene que darse y puede avanzar. Entonces, detiene el vehículo ahí en la esquina, ¿ya? Y vuelve a primera. Una vez que hayan pasado los vehículos que vienen, usted empieza nuevamente la marcha. Así lo tienen que hacer. Entonces, ¿qué es lo importante? En el pare yo no puedo llegar a la esquina nunca. En el ceda al paso yo puedo llegar a la esquina y tengo que tener la habilidad de llegar en segunda, observar rápidamente y si no vienen vehículos, avanzar rápidamente. Si vienen vehículos, me detengo, espero que pasen todos los vehículos, vuelvo a primera y sigo. Eso es lo que tienen que hacer. Si a alguien le queda una duda, me la puede preguntar, me la puede hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ustedes tienen que estudiarse todas las señales reglamentarias, todas. Por supuesto que no son nada más estas. Yo solamente aquí puse un fragmento de lo que son las señales reglamentarias para que ustedes vean el color, para que vean más o menos cuáles son y obviamente las más relevantes. Pero, lógicamente, ustedes se tienen que estudiar las otras. Entonces, estas son las señales reglamentarias que son las rojas. Las señales de advertencia de peligro son un rombo de color amarillo y su símbolo es de color negro como el que ustedes están viendo en la imagen. ¿Qué nos indican las señales de advertencia de peligro? Como su palabra lo dice, ¿ya? O como su nombre lo dice. Más adelante me voy a encontrar con algún peligro. Entonces me está advirtiendo de un peligro que me voy a encontrar más adelante. Un probable peligro. ¿Qué tengo que hacer yo cuando veo una señal de advertencia de peligro? Disminuir la velocidad. Si voy, por ejemplo, generalmente estas señales nosotros nos las encontramos en la carretera o en las zonas rurales, ¿ya? Como vamos a alta velocidad, como generalmente se debe ir en esas vías, entonces están digamos, a 500 metros, a 1 kilómetro de distancia del lugar que me está indicando. Entonces yo tengo el tiempo y tengo el espacio para poder disminuir la velocidad antes de llegar a ese lugar que me está indicando. Para eso es esa señal, para que nosotros podamos disminuir la velocidad y llegar a una velocidad muy baja al lugar que probablemente nos vamos a encontrar con un peligro. ¿Qué puede ser ese peligro? Bueno, como es que ustedes ven aquí, por ejemplo, una vía que atraviesa completamente en la que yo voy, una vía que, por ejemplo, si yo voy de esta forma vertical, ahí se va a terminar la vía en la que yo voy y voy a tener que ingresar a otra vía que atraviesa la mía. Y así sucesivamente, lo que les vaya indicando, 2 sentidos de tránsito más adelante, presencia de maquinaria pesada, ¿ya? O zona escolar, proximidad de paso de cebra, presencia de animales también,
Hay que estar muy atentos, sobre todo que en las vías rápidas nosotros tenemos que estar atentos de los animales que puedan haber en la vía, la maquinaria pesada, porque generalmente, digamos, peatones, muchos no se ven aún así nosotros siempre debemos ser precavidos, ¿ya? Pero igual. Entonces, ¿qué me indican estas señales? Por ejemplo, estas primeras que tengo acá, que dice cruces, bifurcaciones y convergencias. Quiere decir que, por ejemplo, la línea más ancha es la de mayor flujo vehicular. Si yo voy en la vía que está en sentido vertical, en esta imagen, por ejemplo, quiere decir que yo voy probablemente en la vía principal, porque si es la más grande, es seguramente la vía principal. No quiere decir por eso que yo no tenga que disminuir la velocidad y que tenga prioridad o preferencia. Yo no sé todavía si tengo preferencia. Puede ser la principal, pero no sé si hay otro más adelante que tenga que disminuir la velocidad. Para eso son esas señales, para que yo pueda disminuir la velocidad y cuando llegue a ese lugar no tenga que frenarme de golpe, ¿ya? La vía, por ejemplo, está horizontal, como es la más delgada, pues es la de menor flujo vehicular. Y así sucesivamente todas, ustedes ven que algunas son más delgadas, otras son más gruesas, ¿ya? Tenemos las señales informativas. Las señales informativas no las podemos encontrar así como estas que ustedes ven que nos indican acerca de un servicio que nosotros podamos necesitar, como en el caso de estas señales que son un rectángulo de color azul y su símbolo es de color blanco, ¿ya? Pero también nos las podemos encontrar así, por ejemplo, donde nos indican acerca de lugares de interés. Ya, por ejemplo, lugares a donde yo necesite ir o donde me vaya guiando en la vía a un lugar donde yo voy a ir, pero obviamente conozco, pero no me sé muy bien el camino y me tiene que ir indicando, por ejemplo, dónde me tengo que desviar si voy en una autopista o si voy en la vía. Ya. Esas son señales informativas. También las podemos ver, por ejemplo, en las autopistas, en la parte de arriba. Por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago y queremos ir al aeropuerto, un ejemplo, en la autopista siempre va a haber una señal informativa en la parte de arriba, donde nos indica dónde nos tenemos que desviar para poder llegar a ese lugar. Lo mismo pasa con estas, que son también lo mismo. Nos va indicando dónde nos tenemos que desviar para llegar al lugar que nosotros queremos. Y también están estas señales informativas que son, digamos, de interés turístico, ¿ya? Generalmente me indican acerca de lugares más bien turísticos. ¿Ya? Esas son señales también informativas. Todas ustedes se las tienen que estudiar. Todas, todas, todas se las tienen que saber, ¿ya? Estas señales informativas, por ejemplo, que me indican acerca de un servicio que yo pueda necesitar, sucede lo mismo que con las otras. También están, por ejemplo, a 1 kilómetro, 500 metros de distancia. ¿Con qué objeto? Con que nosotros, si vamos a necesitar un servicio y, por ejemplo, necesitamos virar o necesitamos, por ejemplo, virar a la izquierda o a la derecha para ingresar a una estación de servicio, por ejemplo, porque me estoy quedando sin benzina, yo puedo avisar con anticipación. Si yo voy en una vía rural, es decir, en una carretera, yo tengo que señalizar a 300 o 400 metros de distancia. Por ejemplo, si yo voy a necesitar una estación de servicio, yo ya vi la señalización al borde de la calzada que dice que más adelante hay una estación de servicio, pero si me dice que está del lado izquierdo, por ejemplo, entonces yo empiezo a señalizar 300 o 400 metros antes de ese lugar, ¿ya? Yo empiezo a señalizar y si yo estoy del lado derecho, obviamente, si es de doble pista, por ejemplo, y yo voy por la pista izquierda, señalizo y me paso a la pista izquierda. Dejo la señalización porque yo voy hacia la izquierda. Y continúo, avanzo y es para llegar al lugar y ver que no vengan vehículos en sentido contrario. Y ahí, pues obviamente yo efectúo el viraje. ¿Por qué tengo que avisar con tanta anticipación? Porque obviamente en las zonas rurales, nosotros como vamos a alta velocidad, tenemos que avisar con mucha para que los vehículos que vienen detrás de mí puedan disminuir ellos, tener el tiempo también y el espacio de poder disminuir ellos su velocidad y no se vayan a impactar conmigo, ¿ya? Por eso debe ser así, no se les olvide 300 o 400 metros de distancia. También tenemos las señales
transitorias. Las señales transitorias son un rombo de color naranja y su símbolo es de color negro. Generalmente nos las vamos a encontrar en zonas rurales, pero también nos las podemos encontrar acá en zonas urbanas y nos advierte acerca de lugares en los que estén haciendo posibles arreglos en la vía, donde estén haciendo trabajos, donde haya presencia de personal obrero o también donde hayan semáforos o reductores de velocidad, ¿ya? O de algún peligro que pueda haber más adelante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando veo esta señalización? Simple, yo tengo que disminuir la velocidad y pasar por ese lugar con precaución, ¿ya? Porque si, por ejemplo, hay maquinaria trabajando, hay obrero, hay presencia de obreros en la vía, lógicamente yo no puedo pasar a alta velocidad. Si voy en una carretera no puedo pasar a 120 kilómetros por hora por ese lugar, porque si hay un obrero que esté haciendo sus labores, me lo puedo llevar por el medio, ¿ya? Entonces, siempre hay que ser muy precavido y hay que conducir con cuidado, lógicamente. Esos son los tipos de señalizaciones o de señales. Obviamente, ustedes se tienen que estudiar todas, 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 todas. Ahora vamos a ver las demarcaciones, ¿ya? Nosotros tenemos varios tipos de demarcaciones también y cada una de las demarcaciones me quieren a mí decir algo, ¿ya? Todo, imagínense todo lo que nosotros tenemos a disposición en la vía, tanto demarcaciones como semáforos y aún así, aún teniendo el vehículo bien, pudiendo señalizar correctamente, aún así hay tantos accidentes de tránsito. ¿Me quieren preguntar algo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo voy a silenciar porque creo que se le encendió solo. Ya. Entonces, las demarcaciones, ¿ya? Las líneas segmentadas. ¿Qué nos quieren decir las líneas segmentadas? Que nosotros podemos hacer adelantamientos en ese lugar, que estamos autorizados para hacer adelantamientos en ese lugar. Cuando nosotros nos encontramos este tipo de líneas, podemos adelantar los vehículos que obviamente tenemos delante de nosotros. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? La segmentación de estas líneas va a depender de la velocidad máxima permitida en ese lugar. En los lugares donde las velocidades máximas permitidas son por encima de los 60 kilómetros por hora, las líneas son más largas y la separación también es más larga o más prolongada. En los lugares donde las velocidades máximas permitidas son menores a los 60 kilómetros por hora, pues las líneas son más cortas y pues su separación también es más pequeña, ¿ya? Son líneas que tienen un ancho de 12 centímetros. Cada una de las demarcaciones que ustedes pueden ver en las vías públicas tienen sus dimensiones específicas. No son unas más grandes, unas más gordas, unas más anchas o unas más finas porque sí, ¿ya? Tienen, digamos, un significado, el por qué son más anchas, el por qué son más delgadas tal vez, ¿ya? O por qué son más largas unas que otras, por qué en unos lugares son más largas, otras más cortas, ya lo saben por qué. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que cuando ustedes ven líneas segmentadas, ustedes están autorizados para hacer adelantamiento. Siempre que ustedes la enfrenten, es porque pueden hacer adelantamiento. Ahora, cuando nosotros tenemos líneas continuas, bien sea una o bien sea dos, quiere decir que nosotros en ese lugar por ningún motivo podemos hacer adelantamientos, por ninguno, ¿ya? Ustedes no pueden sobrepasar esas líneas. Generalmente cuando nosotros estamos próximos a llegar a un semáforo, no sé si se han percatado o después lo pueden notar, digamos después de la clase pueden notarlo, cuando nosotros vamos a llegar a un semáforo, unos 20 metros antes de llegar al semáforo, siempre vamos a ver una línea continua demarcada. Esto quiere decir que antes de llegar al semáforo ya nosotros no podemos efectuar adelantamientos. Entonces, las líneas continuas nos indican a nosotros que no podemos hacer adelantamientos, porque a veces una y porque a veces dos. A veces demarcan dos líneas continuas porque la visibilidad en esa vía es muy reducida, bien sea porque se acerca una pendiente, o bien sea porque se acerca una curva, o bien sea porque la vía es de gran longitud, es decir, es muy larga. Y al final de la vía no se aprecian bien o no se aprecia bien la línea de eje central. Entonces se demarcan dos líneas continuas para que se pueda apreciar bien a lo lejos. ¿Ya?
Para eso, por eso es que se demarca así. Pero lo más importante de esto y que ustedes tienen que recordar sí o sí es que cuando enfrentan una o dos líneas continuas quiere decir que no pueden hacer adelantamiento. También nos podemos encontrar las líneas segmentadas con líneas continuas juntas, como en el caso que ustedes ven aquí abajo, aquí en esta curva, ven que hay una línea continua y unas segmentadas. Y lo mismo pasa aquí, que es la pendiente. Esta de acá de abajo es como si viéramos la pendiente desde arriba. Entonces ustedes pueden ver líneas continuas y líneas segmentadas, ¿ya? ¿Por qué generalmente nos las encontraríamos en curvas y en pendientes? ¿Por qué? Porque una persona que baja por la pendiente generalmente se va a encontrar con líneas segmentadas, estas que están de la parte de arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque una persona que baja una pendiente, si ustedes se ponen, si visualizan en este momento una pendiente y si hacia el frente de la pendiente, digamos, hacia adelante, la vía que sigue después de la pendiente tiene una gran longitud, digamos, la persona que baja en la pendiente puede saber si vienen vehículos o no, como para hacer adelantamientos en medio de la pendiente. Lo puede hacer, si está autorizado y si tiene esas líneas segmentadas, lo puede hacer, siempre y cuando obviamente no vengan vehículos en sentido contrario. Pero una persona que sube en una pendiente, un vehículo que sube en una pendiente, se va a enfrentar siempre, siempre con una línea continua, como en el caso de este que viene aquí subiendo, que es este, que va subiendo la pendiente. Ya en la parte de abajo ustedes pueden ver una línea continua. ¿Por qué? Porque una persona que sube en una pendiente nunca va a poder tener el control de saber qué hay después de la pendiente. No lo puede saber, no lo puede ver, porque va en la pendiente. Así que esa persona no va a poder hacer adelantamientos. ¿Ya? Lo mismo pasa en las curvas. En el caso de las curvas, quien transita por fuera de la pendiente, por esta parte de afuera, pues entonces va a enfrentar estas líneas segmentadas, las cuales le indican que desde cierto punto o desde este punto de la pendiente ya se puede ver de la curva, perdón, ya se puede ver hacia, digamos, la parte de adelante o lo que sigue después de la curva. Así que esa persona va a poder tener control de saber si vienen o no vehículos como para poder hacer adelantamiento. Ahora, la persona que transita dentro de la curva se va a encontrar con una línea continua, porque esa persona no va a poder saber si vienen vehículos o no, no tiene esa visibilidad hacia el frente, como para saber si vienen vehículos o no, si puede hacer adelantamientos o no. Entonces, por eso la persona que transita por dentro de la curva siempre se va a encontrar con una línea continua, ¿ya? Tenemos otros tipos de demarcaciones, por ejemplo, estas tres líneas blancas transversales, ¿ya? Las dos primeras son del paso peatonal y esta primera que tendríamos aquí, que sería la primera que nos encontramos si vamos en un vehículo. Esta se llama la línea de detención, ¿ya? Obviamente si nosotros vamos en un vehículo sabemos que nos tenemos que detener antes de esa línea, nunca sobre la línea, nunca sobrepasar el nivel de la línea. Antes de la línea tiene que quedar el vehículo. Como ustedes ven aquí, la línea de detención está antes del semáforo, ¿ya? ¿Por qué? Asimismo tenemos que pararnos cuando nos enfrentamos a un pare, antes de llegar al pare. En el caso del semáforo, antes de llegar al semáforo. De modo que de donde nosotros nos detenemos con el vehículo podamos observar esa señalización, ¿ya? Esa es la forma correcta de detenernos. ¿Qué pasa cuando nosotros, digamos, de cierta forma no nos encontramos con estas líneas? Es decir, no hay presencia de las líneas, no las han demarcado o están muy borrosas o no existen. ¿Qué pasa? Bueno, la ley estipula que cuando nosotros nos acercamos a una intersección regulada, en el caso de las intersecciones reguladas, se considera por la ley una intersección regulada, digamos, una intersección donde hay presencia de carabineros, de fiscales de tránsito o de semáforos. ¿Ya? Es una intersección regulada. Nosotros nos acercamos a una intersección regulada, esté demarcado las tres líneas transversales, es decir, la línea de detención y el paso peatonal, o no esté demarcado, nosotros tenemos que dejar 2 metros antes de la esquina para detener nuestro vehículo. Siempre.
¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros enfrentamos, en resumidas cuentas, cuando nosotros enfrentamos un pare y cuando nosotros enfrentamos un semáforo o una intersección regulada, jamás vamos a poder llegar completamente con el vehículo a una... Me permiten que deje ingresar a alguien. ¿Alguien quiere ingresar a la clase? Ya. Jamás podemos llegar completamente a la esquina. Siempre tenemos que dejar este espacio para el paso peatonal. Siempre. Eso es lo que establece la ley. Así que nosotros lo tenemos obviamente que respetar. ¿Ya? En el caso del pare, les vuelvo a decir, porque acá pues tengo la imagen y se los puedo explicar directamente en la imagen para que lo visualicen mejor. En el caso del pare, si ustedes vieran el pare aquí justamente en la esquina donde está este árbol, estuviera, digamos, la señal del pare, entonces nosotros tendríamos que quedarnos hasta acá, hasta atrás. No porque la señal esté acá en la esquina, nosotros estamos autorizados a llegar a la esquina, nunca. En el caso del pare, nosotros siempre tenemos que dejar ese espacio hacia atrás para detener nuestro vehículo. Siempre, siempre, siempre. Muchas veces nosotros hasta en el caso del pare vamos a encontrarnos estas demarcaciones, estas 3 líneas transversales. Y ahí es muy fácil saber hasta dónde tengo que llegar, pero cuando no están yo ya sé que las tengo que respetar igual. Lo mismo pasa en los semáforos, sé que las tengo que respetar estén o no estén, ¿ya? Porque eso es lo que estipula la ley. En el caso de los pasos peatonales, los tengo que respetar lógicamente. En este caso es una intersección regulada porque ustedes ven aquí fiscales de tránsito que están obviamente indicando cuándo deben avanzar los peatones o cuándo deben avanzar los vehículos. Pero hay muchos pasos peatonales que están en medio de alguna vía, de alguna calle, donde no hay semáforos, no hay nada. En el caso que sea así, nosotros siempre le vamos a dar la prioridad al peatón, porque es que el peatón tiene la prioridad. En el caso del semáforo es diferente, porque obviamente el semáforo, en este caso que están los fiscales de tránsito, ellos van a decir cuándo debe avanzar cada uno. Pero cuando no existe semáforo y hay un paso peatonal, yo tengo que saber que es el peatón el que tiene la prioridad, ¿ya? Generalmente cuando nosotros estamos próximos a encontrarnos un paso peatonal, nos vamos a encontrar al borde de la calzada y también en el centro unas líneas demarcadas en forma de zigzag, unas líneas blancas en forma de zigzag. Eso quiere decir que nos estamos aproximando a un paso peatonal y que debemos disminuir la velocidad, nos está advirtiendo eso. Entonces, si no las encontramos, ya sabemos que tenemos que empezar a disminuir la velocidad, por si nos tenemos que detener porque haya una persona que quiera avanzar por él. También nos vamos a encontrar líneas diagonales de color amarillo. Cuando nosotros nos encontramos líneas de color amarillo, diagonales, eso quiere decir que nosotros bajo ningún concepto nos podemos quedar en medio de esas líneas diagonales de color amarillo. A veces nosotros nos las encontramos en intersecciones reguladas, es decir, donde hay semáforos y están demarcadas en todo el centro de la intersección. Para mí esas demarcaciones están de más, pero obviamente las municipalidades lo hacen para recordarles a ustedes, para que tenga un efecto visual. ¿Qué efecto visual? En decirles a ustedes con el vehículo que ustedes no pueden avanzar si no tienen espacio del otro lado para avanzar, que no pueden quedar por ningún motivo en medio de la intersección. Lo mismo decir, pueden quedar nunca sus líneas demarcadas. También pueden estar, no solamente van a estar en los lugares donde hay, por ejemplo, semáforos, en intersecciones donde hay semáforos, también están en intersecciones, no sé si las han visto, donde no hay presencia de ningún semáforo. Y quiere decir exactamente lo mismo. Y usted no puede avanzar si no tiene espacio del otro lado de las líneas para avanzar, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Que simplemente si hay vehículos del otro lado que le impide pasar completamente hasta el otro lado de las líneas diagonales amarillas, usted tiene que quedar desde ellas, no puede pasar. Y en el semáforo lo mismo, que no puede quedarse sobre ellas, ¿ya? Aun cuando usted tenga el semáforo en verde, no puede avanzar si no tiene espacio del otro lado. Es lo mismo que les decía, también les explicaba en el semáforo. Aun cuando tengan el semáforo en verde, si no tienen 10 metros expeditos delante de ustedes, pues simplemente ustedes no pueden avanzar. También nos podemos encontrar demarcaciones como flechas, símbolos o señalizaciones. Las flechas lógicamente me van a indicar el sentido que tiene la vía. Los símbolos, bueno, en este caso nos indica que esto es un ciclovía, ¿ya?
Y bueno, las señales de tránsito ya nosotros pues sabemos, en este caso sería un ceda al paso. Y también nos podemos encontrar letras o palabras, por ejemplo, en este caso dice bus, quiere decir que es una vía exclusiva para el transporte público. También nos podemos encontrar palabras como lento, zona escolar, SOS. Cuando dice SOS quiere decir que es una vía de emergencia, una vía exclusiva para vehículos de emergencia, como lo de los carabineros, lo de la PDI, las ambulancias, ¿ya? Los bomberos. Obviamente nosotros no la podemos utilizar esa vía, a menos que usted tenga una emergencia, pueda hacer uso de ella. Pero si viene algún vehículo de emergencia, usted tiene que abandonarla sí o sí, porque ellos tienen la prioridad. Estas son demarcaciones planas que están pintadas, digamos, en la calzada. Hay demarcaciones que tienen elevaciones entre 0.6 y 0.21 milímetros. Eso quiere decir que tiene una elevación con respecto a la calzada, que si nosotros pasamos sobre ellas con el vehículo podemos sentir las vibraciones en el volante. ¿Dónde demarcan esas, o dónde sitúan esas demarcaciones? En los lugares donde la visibilidad es muy reducida por niebla o por lluvias torrenciales, o también hacen este tipo de demarcaciones así transversales, líneas blancas transversales, pero tienen elevación y generalmente las sitúan en autopistas, en carreteras, donde las personas no respetan los límites de velocidad y han existido muchos accidentes de tránsito en ese lugar y las sitúan para que cuando nosotros pasemos sobre ellas podamos sentir las vibraciones. Obviamente es incómodo conducir cuando usted tiene vibraciones en el volante. Por ejemplo, cuando conducimos en un camino de piedra o de tierra, es imposible conducir a alta velocidad porque las vibraciones son muy incómodas. Entonces, como da ese efecto en el vehículo, uno se ve obligado a disminuir sí o sí la velocidad. Para eso son, con ese sentido, para que se vean obligados a reducir la velocidad. Estas demarcaciones, digamos, el material que utilizan es a base de fibra de vidrio, para que cuando los focos delanteros de nuestro vehículo las reflejen o las iluminen, pues tengan ese efecto reflectante, que las podamos observar. ¿Ya? Ahora tenemos las tachas retroreflectantes. ¿Qué quieren decir las tachas de acuerdo al color que nosotros veamos pues, en las tachas? Generalmente estas tachas las utilizan más que todo en las autopistas, en las carreteras, obviamente para ayudar un poco más a visualizar, digamos, la demarcación. Porque ahí existe una demarcación, solo que de noche es muy difícil a veces determinar si son líneas continuas, si son líneas segmentadas, si vamos rápido, muchas veces se puede confundir. De ahí la importancia de que cuando, digamos, hay líneas segmentadas en carreteras, como no va a alta velocidad, por eso las líneas tienen que ser más largas y las separaciones tienen que ser más largas. Pero como vamos a alta velocidad, pues no se vaya a confundir con líneas continuas, porque se pueden ver como más pegadas si vamos a alta velocidad. Es un efecto visual, realmente. Entonces, en el caso de las tachas de color blanco me indican, generalmente son para dividir, digamos, la vía, ¿ya? Pero me indican que yo puedo sobrepasar esa, digamos, ese eje central o esa demarcación central. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer adelantamientos en ese lugar. A diferencia de las tachas que son rojas, que me van a indicar que yo no puedo sobrepasar nunca esa demarcación, no puedo sobrepasar ese eje central, ¿ya? Y las tachas amarillas me indican a mí lugares que yo no puedo utilizar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de estos que son achurados, que son lugares que demarcan, digamos, donde se separan, donde se encuentran dos vías, ¿ya? A eso se le llama achurados. Yo no puedo utilizar esos lugares, no son para yo utilizarlos ni para transitar por ellos. Por eso se demarcan así, también se sitúan ese tipo de tachas para que se vea mucho mejor de noche, ¿ya? Y las tachas amarillas, aparte de eso, también es para dividir, por ejemplo, también una zona de uso, una vía de uso exclusivo de emergencia o una vía de uso exclusivo de vehículos, por ejemplo, para el transporte público. Quiere decir que yo no puedo utilizar esa vía, que yo no puedo traspasar. Si yo voy, por ejemplo,
en esta vía y aquí en el medio, en lugar de ir estas tachas blancas, hubieran tachas amarillas, quiere decir que esta vía de aquí de abajo es una vía de uso exclusivo para el transporte público y que yo no la puedo utilizar. A menos que, bueno, hay estipulaciones en algunos lugares, digamos en Santiago, las vías de uso para el transporte público se pueden utilizar en ciertas horas. En las horas del día, cada una, pues, estipulados los horarios. Pero fuera del horario, que generalmente son las horas más fuertes, obviamente se pueden utilizar, es decir, en las horas que no son fuertes, para que no confundan las palabras. Entonces, si aquí hubieran tachas amarillas, quisiera decir eso, que yo no puedo utilizar esta vía de acá de abajo porque es solamente del uso del transporte público. Y también muchas veces están situadas al borde de la calzada, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo, por ejemplo, estacionar en ese lugar. A todo lo largo de esa vía donde estén tachas amarillas, al borde acá, ya al finalizar, digamos, al lado de la vía, yo no puedo estacionar a todo lo largo de esa vía. No está permitido. Eso es lo que quieren decir las tachas. Hay ciertas obligaciones que nosotros tenemos al momento de ceder el paso. En el caso del paso peatonal, quiere decir que nosotros debemos siempre, obviamente, ceder el paso, pues, a los peatones. Ellos tienen la prioridad. Creo que eso nos ha quedado claro en toda la clase. Lo he dicho, creo que en toda la clase. Si nosotros enfrentamos un paso peatonal, sabemos que el peatón tiene la preferencia. En el caso de que se acerque un vehículo de emergencia utilizando sus luces y sus señales audibles, nosotros sí o sí tenemos que cederle el paso. Nunca podemos obstaculizar el paso a ese vehículo de emergencia. Yo creo que es algo, digamos, de educación vial aparte, pero también de cultura, ¿ya? Y de tener un poquito uno de educación. Siempre que se acerque un vehículo de emergencia, sí o sí yo tengo que buscar la forma. Obviamente no me voy a impactar con el otro vehículo, tampoco lo puedo hacer así. La idea es evitar los accidentes de tránsito. No por darle el paso al vehículo de emergencia me voy a impactar con otro vehículo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo de forma segura, pero hacerlo, porque obviamente ellos llevan una emergencia. Entonces está además decir que ustedes tienen la obligación de hacer el paso. Si ustedes no le ceden el paso a ese vehículo de emergencia, lógicamente ustedes van a ser multados. ¿Le puedo hacer una consulta? Estamos en este caso, 8 y 7 de la tarde. los vehículos tienen que avisarnos. Perdón. Creo que alguien tiene el... Ya. Ajá. Silenciarlo también. Se les pudo haber activado. Ya. Y en el caso del pare y el ceda el paso, pues nosotros sabemos que tenemos que ceder el paso. Cuando nosotros ¿Me vemos escucha estas ahora? señales... ¿Perdón? ¿Me escucha? Que le tengo que hacer una pregunta. Sí, dígame. Eh, en caso de esto, cuando hay vehículos de emergencia, solamente cuando se da el paso es cuando en un caso de emergencia, porque algunas veces usted va manejando y yo he visto que viene una ambulancia y no van en caso de emergencia o igual tiene que dar el pase para que pasen. Como les digo, siempre que usen sus luces y sus señales audibles, sobre todo su sirena, ¿ya? Cuando ustedes escuchan el sonido, que generalmente ellos ponen su sirena, ahí ustedes deben de ceder el paso, porque muchas veces ellas pueden ir transitando sin ninguna emergencia y van a ir normal transitando, no van a llevar ninguna nada, entonces no les van a solicitar el paso. Pero siempre que lleven sus señales audibles, que ustedes escuchen la sirena, están obligados, lleven ellos o no lleven la emergencia, eso es a criterio de ellos, ya eso será parte de ellos, pero estamos obligados a cederle el paso. ¿Ya? Porque muchas veces no necesariamente en ese momento, digamos de cierta forma, en el caso de las ambulancias, no necesariamente en ese momento llevan al paciente ahí, pero muchas veces van al lugar a buscarlo. Y obviamente eso ya es para mí una emergencia, aun cuando todavía no tengan al paciente al interior del vehículo. Van a ir a buscarlo, puede ser que sea algo grave, todo depende de cómo los hayan llamado. Entonces a veces pensamos que porque no llevan a nadie al interior, no llevan una emergencia. No podríamos saber eso, no podríamos esa parte. Siempre que ellos le soliciten a ustedes el paso, ustedes lo tienen que hacer. Ya
es responsabilidad de ellos o criterio de ellos si llevan o no la emergencia, si es real. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. A usted. En el caso de, digamos, estas señales que ustedes están viendo, que son las que generalmente en una intersección, en una esquina, me van a indicar quién tiene la preferencia, en el caso de que no exista un pare o se da el paso, ¿ya? Porque generalmente cuando hay un pare o se da el paso, yo sé que yo no tengo preferencia, sé que los otros que se acerquen por el lado derecho o el izquierdo son los que tienen preferencia. O un semáforo que también me indica quién tiene la preferencia en el momento. Pero en el caso de que no haya ninguna de esas señalizaciones y estén estas, por ejemplo, esta señal reglamentaria, esta con la flecha roja indica que esa persona que va en ese sentido de la flecha roja carece de preferencia y que la que se mueve en el sentido de la flecha negra es quien tiene la preferencia. Es decir, si yo voy en el sentido de la flecha roja, tengo que dar el paso al sentido de la flecha negra. Con esta señal informativa es también lo mismo. La que se mueve en el sentido de la flecha blanca es quien tiene la preferencia. Y en el sentido de la flecha roja es el que carece de la preferencia. Siempre la flecha roja, como ustedes ven, va a carecer de preferencia. ¿Ya? En ese caso, es muy fácil saber quién tiene y quién no tiene la preferencia. Pero, por ejemplo, ¿cómo sé yo quién tiene la preferencia en el caso de que haya un semáforo dañado? ¿Cómo sé yo quién debe pasar si no está emitiendo ninguna luz, el semáforo se dañó, se apagó, no sé qué le pasó? En ese caso, la ley estipula que la persona o el vehículo que se acerca por el lado derecho, por mi mano derecha, siempre va a tener la preferencia. Si hay un vehículo que se esté acercando por la vía en el lado derecho, yo tengo que detenerme y darles la prioridad, porque es así. No solamente pasa ahí, cuando los semáforos están dañados, sino cuando nos encontramos en una calle que no tiene ningún tipo de señalización. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nos acercamos con precaución a baja velocidad, nos detenemos en la esquina y si se acerca un vehículo por el lado derecho, ese vehículo tiene la preferencia. Eso es lo que debemos hacer. En el caso de las rotondas, ¿quién tiene la preferencia? La preferencia la tiene quien circula en la rotonda. Quien ingresó ya a la rotonda, esa es la persona que tiene la preferencia. Puede circular toda la vida si quiere en la rotonda, porque tiene la preferencia. Mientras que la persona que quiere ingresar a la rotonda o al distribuidor tiene que esperar a tener un espacio. No es que la persona que está dentro de la rotonda ya tiene que detenerse y darle el paso. No, eso nunca puede pasar. Ya el que está dentro de la rotonda no se puede detener porque de hecho puede ocasionar un accidente. Entonces el que va a ingresar tiene que esperar a tener para poder hacerlo. Y quien abandona la rotonda lo tiene que hacer siempre por el carril derecho y obviamente con precaución. Ahora las señales que debemos hacer cuando vamos a sobrepasar, cuando vamos a adelantar y cuando vamos a virar. No es lo mismo. Sobrepasar es cuando tenemos que adelantar es cuando nosotros tenemos que utilizar la vía del sentido contrario, ¿ya? Sí, yo voy en esta vía que es la mía, ¿ya? Y estas dos son de los vehículos que vienen en sentido contrario, ¿ya? En ese caso, yo tengo que esperar que no vengan vehículos en este sentido y cuando no vengan vehículos, yo señalizo y efectúo el adelantamiento, siempre y cuando tenga espacio delante del vehículo rojo para poder adelantarlo. Eso es algo que yo también tengo que tener precaución. Cuando voy a sobrepasar es cuando yo, por ejemplo, tengo otra vía, pues en este caso hay 4 vías que tienen el mismo sentido que el puede ser 2 o pueden ser 3 o en este caso que son 4, ¿ya? En el caso de que tenga otra vía en el que yo pueda sobrepasar a este vehículo que va delante de mí, que lleve el mismo sentido que el mío, yo lo que tengo que hacer es observar por el retrovisor, por el lado que quiera sobrepasar, señalizo y efectúo la maniobra. Siempre tengo que señalizar, yo nunca puedo dejar de señalizar. Si voy a sobrepasar o voy a adelantar, tengo que señalizar. Y cuando yo voy a virar hacia la derecha, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo? Me pongo lo más a la derecha posible, 30 metros antes de llegar a la esquina, yo ya empiezo a señalizar. Tiene que ser 30 metros antes, en la prueba lo tienen que hacer así. Ustedes no pueden señalizar cuando ya estén llegando a la esquina o cuando hayan llegado a la esquina. Eso no se debe hacer así. Tienen que avisar con anticipación para que las personas que vienen detrás de ustedes lo tomen en consideración, ¿ya? 30 metros antes, recuerden que en las vías, digamos en las carreteras, en las zonas rurales o en las vías rápidas, como ustedes le quieran decir,
tienen que avisar 300 o 400 metros antes. En las zonas urbanas, acá dentro de Talca, zonas urbanas, nosotros tenemos que señalizar 30 metros antes. Es muy diferente, porque acá en las zonas urbanas podemos solamente conducir a 50 kilómetros por hora. Es muy distinto de las zonas rurales que se puede conducir a 100, 120 kilómetros por hora. Entonces, por eso es diferente. Entonces, si vamos a virar a la derecha, nos ponemos lo más a la derecha posible, señalizamos 30 metros antes y cuando lleguemos a la esquina observamos que no vengan vehículos porque cuando vamos a virar carecemos de toda prioridad o de toda preferencia. Esperamos que los pasen todos los vehículos y ahí nosotros viramos. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando vamos a virar a la izquierda. Señalizamos 30 metros antes, esperamos que no vengan vehículos en sentido contrario y ahí nosotros vamos a efectuar el viraje. Una vez que nosotros efectuamos el viraje, siempre nos quedamos lo más a la izquierda posible. Lo más a la izquierda posible. Si, por ejemplo, en este caso la vía tiene 2 pistas, yo utilizo siempre después que viro, tomo la vía izquierda o la pista izquierda. Jamás me voy a abrir como un carro y me voy a poner del lado derecho. Nunca. Siempre utilizo la pista izquierda. Y en los lugares donde yo no puedo mirar a la izquierda, pues ya podemos encontrarnos con esta señal informativa que nos indica más adelante una vuelta de nu que yo pueda hacer para quedar en ese sentido de la vía que yo quería. No sé si hay alguien que quiere ingresar a las señales que nosotros podemos hacer a la mano, por ejemplo, cuando a nosotros se nos dañan las luces del vehículo de forma momentánea, que se presenta problema eléctrico puede ser, y no esté dando la señal. Yo pongo la señalización, no emite o no prende la luz. Entonces yo puedo hacer señalizaciones con la mano, por supuesto con mucha precaución, pero está permitido, con precaución. Con el brazo totalmente extendido hacia la izquierda, el brazo izquierdo totalmente extendido hacia la izquierda, indico que voy a la izquierda. Con el brazo izquierdo con un ángulo de 90 grados y hacia arriba, indico que voy a la derecha. Con el brazo izquierdo con un ángulo de 90 grados y hacia abajo, indico que me quiero detener. En una bicicleta, con el brazo izquierdo extendido completamente hacia la izquierda, quiero decir que voy a la izquierda. Con el brazo izquierdo con un ángulo de 90 grados y hacia abajo, indico que me quiero detener. Y con el brazo derecho totalmente extendido a la derecha, indico que voy a la derecha. En el vehículo, todas las señalizaciones con el brazo se hacen con el brazo izquierdo. Lógicamente, sería imposible sacar el brazo derecho del vehículo. Imposible si voy conduciendo, a menos que el vehículo sea de un solo puesto, una cosa así. Porque no hay alcance pues para nosotros poder sacar el brazo derecho. Al momento de nosotros adelantar a un ciclista, tenemos que dejar 1,5 metros de distancia. Esto es una ley y se llama Ley de Convivencia de Modos y se promulgó en el año 2018. Así que cuando ustedes vayan a adelantar a un ciclista, tienen que dejar esa distancia. ¿Por qué? Porque si ustedes pasan muy cerca del ciclista y el ciclista se pone nervioso y se impacta con el vehículo, ustedes van a tener la responsabilidad. Si hay alguna cámara que grabe todo el evento, algunas personas que lo presencien y puedan declarar, ustedes van a perder pues todo y van a tener que pagar por los daños ocasionados, lógicamente. No solo eso, imagínense impactar a una persona que va en bicicleta y que usted pueda, arrollarlo de alguna forma que pueda perder hasta una extremidad de su cuerpo. Yo no podría, por lo menos yo no podría vivir con eso. Ahora, los lugares en los que nosotros no debemos estacionar. Cuando nosotros nos encontramos esta señalización, esa señal es reglamentaria. Si ustedes la ven, es una orla roja y el fondo es blanco. Entonces, esta señal reglamentaria me indica que yo no puedo estacionar, ¿cierto? Todos lo sabemos. Y también cuando tenemos líneas amarillas al borde de la calzada, eso también me indica que no puedo estacionar. Pero hay otros lugares que establece la ley que nosotros, o lugares, digamos, que no debemos estacionar y cómo nos debemos estacionar realmente, a qué distancia. Por ejemplo, en el caso de nosotros enfrentar las líneas del tren, nosotros obviamente no nos podemos estacionar al llegar a las líneas del tren. ¿Cuánto tengo que dejar de las líneas del tren para estacionarme? Mínimo 15 a 20 metros del tren para... En el caso de nosotros encontrar un lugar
de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Si usted no tiene ninguna discapacidad, usted no puede utilizar ese lugar. No lo puede utilizar porque es que no le corresponde. Eso es parte de la cultura que también tenemos que tener y de la educación. ¿Ya? ¿Qué es el único lugar? Pues usted lo deja ahí y busca otro lugar. Que nadie lo está utilizando, no hay ningún problema. Pues usted lo deja tranquilo porque no lo debe utilizar. Ahora, yo no me puedo tampoco estacionar frente al grifo de agua, digamos un surtidor de agua para los bomberos. ¿Cuánto tengo que dejar yo de él? 5 metros antes o 5 metros después. Si me voy a estacionar antes, 5 metros antes. Si me voy a estacionar después, 5 metros después. Pero nunca enfrente, jamás. Yo no puedo obstruirle el paso. Porque si, por ejemplo, hay una emergencia y los bomberos necesitan surtir de agua su camión, a ellos no les va a importar nada pasar por encima de su vehículo y los daños ocasionados los va a pagar usted, aparte de pagar una multa, porque es usted quien dejó el vehículo ahí. ¿Qué otros lugares? ¿Cómo me puedo estacionar en otros lugares? Por ejemplo, la ley también establece que cuando nos vamos a estacionar al llegar a una esquina tenemos que dejar 20 metros mínimo de la esquina para estacionarnos, 20 metros hacia atrás de distancia. Nunca podemos estacionar nuestro vehículo completamente en la esquina. No nos podemos estacionar sobre las aceras, yo creo que eso está más que claro. No nos podemos estacionar sobre los pasos peatonales, también está más que claro. No nos podemos estacionar al llegar a una parada de locomoción colectiva. ¿Cuánto tengo que dejar yo de parada de locomoción colectiva para estacionar mi vehículo? Mínimo 15 metros de distancia. No me puedo estacionar frente a la entrada de un CESFAM, de un hospital, de una iglesia, de la PDI, de una escuela militar. ¿Ya? ¿Cuánto tengo que dejar yo de la entrada de esos lugares para estacionarme? De la entrada. 15 o 20 metros de distancia de su entrada para poder estacionarme. ¿Ya? En el caso de yo necesitar estacionarme, por ejemplo, en la berma, en el caso de las carreteras rápidas o sales, es la faja lateral. Digamos que este es el borde de calzada, esta línea amarilla, para explicárselos así que lo puedan ver. Y en la carretera hay una faja después, una faja lateral de la línea borde de calzada. Puede estar pavimentada o no. A eso se le denomina berma. Si yo necesito estacionarme en la carretera, en la berma, porque necesito responder una llamada, porque necesito estacionarme para descansar, de hecho que hay espacios únicos en la carretera destinados para eso y están bien señalizados. Pero donde no estén señalizados también los puedo utilizar en algún momento si es que necesito descansar o porque el vehículo está presentando problemas, necesito estacionarlo ahí. ¿Cómo me estaciono? El vehículo tiene que quedar completamente en la berma. No puede quedar mitad del vehículo en la berma y mitad del vehículo dentro de la calzada, la pista de circulación. ¿Ya? Cuando nosotros estamos aquí en las zonas urbanas y, digamos, estoy en presencia de una cuneta, ¿cómo me puedo yo estacionar con respecto a la cuneta? Con respecto a la cuneta, yo lo que tengo que dejar de distancia entre la cuneta y mi neumático, tanto delantero como trasero, pues son 6 milímetros de distancia. Es muy mínima, pero lo más importante de esto es que el neumático nunca, pero nunca quede dentro de la cuneta, porque la cuneta no es para el uso de vehículos, ¿ya? Las cunetas son para las aguas fluviales, no es para el uso de vehículos y por eso no puede quedar el neumático dentro de la cuneta. Siempre por fuera de la cuneta y tiene que quedar paralelo el neumático delantero como el trasero, de modo que quede lineal y que deje el mayor espacio posible del lado izquierdo para que circulen los otros vehículos. Usted está estacionado al borde de la calzada. ¿Ya? De esa forma nosotros nos tenemos que estacionar. Si yo me voy a estacionar en un pasaje, me puedo estacionar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, pero jamás frente a la entrada de autos de esa propiedad. Siempre frente a la pared de la casa. Obviamente yo no puedo obstruir el estacionamiento de una vivienda o también de algún comercio. Jamás, bueno, eso lo sabemos todos, ¿ya? Cuando yo me voy a estacionar en una vía de sentido único, también lo tengo que hacer del lado derecho. Ustedes, si ahorita se imaginan una vía de sentido único, es decir, que no tenga la vía en contravía, es decir, vehículos que vengan en contravía, sino solamente en el sentido en el que yo voy, ustedes siempre van a ver los vehículos estacionados a mano derecha o del lado derecho, jamás del lado izquierdo. Del lado izquierdo nunca podemos estacionar, ¿ya? Esos son mayormente los lugares que nosotros tenemos que tener en consideración para estacionarnos. Y es la forma correcta de nosotros estacionarnos. Si nosotros nos estacionamos mal, pues vamos a arriesgar multas entre
digamos 0,5 y 1 UTM, más o menos. Los límites de velocidad para nosotros conducir en el territorio nacional, en las zonas urbanas, es decir, dentro de Talca, dentro de San Clemente, dentro de Santiago, zonas urbanas, es a 50 kilómetros por hora. Que está la circunvalación igual está dentro de las zonas urbanas, quiere decir que vamos a 50 kilómetros por hora. A menos que dijera algo diferente. En las zonas rurales tenemos que ir a 100 kilómetros por hora si es de una pista la vía y a 120 kilómetros por hora si es de doble pista la vía, a menos que diga algo distinto. Por ejemplo, cuando vamos a San Clemente, siempre pongo el ejemplo porque supongo que todos en algún momento hemos pasado por esa vía. Nosotros podemos ver que en muchos lugares dice a 80, aun cuando son zonas rurales y que se supone pista podemos ir a 100 kilómetros por hora, pero como han existido tantos accidentes que lo reducen la velocidad máxima permitida, a veces en algunos lugares dice 60, en otros 50, en otros 70, en otros 80. ¿Ya? Y obviamente nosotros tenemos que cumplir con lo que dice la vía, con la señalización. Entonces esos son, digamos, los límites de velocidad permitidos dentro del territorio nacional. Eso sería la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, si tienen alguna duda me la hacen. Si tienen alguna consulta, lo que sea. Disculpe, hola, buenas noches, le hago una consulta. Hola, buenas noches. Sí. Claro, los centímetros o la distancia que se deja entre la cuneta y los neumáticos cuando se estaciona a un costado y ahí hay una cuneta. Ya, son 6 milímetros de distancia, 6 milímetros, es muy mínima la distancia, ¿ya? Tiene que ser lo más mínimo, ¿para qué? Para que podamos dejar el espacio del lado izquierdo, que es por donde van a circular los vehículos, para que ellos puedan circular, no ocupar tanto espacio de ese lado, sino lo importante de esto es respetar la cuneta, primero que nada. Segundo, que el vehículo quede paralelo completamente a la cuneta, es decir, tanto el neumático delantero como el trasero tienen que tener la misma distancia con respecto a la cuneta, ¿ya? Y dejar el mayor espacio posible del lado izquierdo para que puedan circular los vehículos. Por eso es así, está denominado así. Gracias. ¿Ya? Por nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no hay ninguna otra duda, entonces nosotros nos veríamos el día lunes. Recuerden que nosotros mañana no tenemos clase. Hay una persona, y lo va a obviamente, que me dijo que no podía asistir en la clase de ayer. Yo necesito el correo porque necesito agregarla en la próxima primera clase, que fue la que perdí. Obviamente es un caso especial. Si es que está la persona. El resto, entonces nos veríamos el día lunes. Muchísimas gracias a todos por su atención y ahora que terminemos le voy a enviar el link para el día lunes. ¿Ya? Gracias, buenas tardes. Ok, muchas Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Ya. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí.